El poderoso dragón se estrelló en el desierto, sus escamas, antes magníficas, se tornaron de un gris apagado mientras la sangre se filtraba bajo su enorme cuerpo. Uno a uno, los valientes guerreros que lo habían seguido durante semanas se dieron la vuelta, cumpliendo su misión. Lo dejaron morir solo bajo el sol implacable, pero nunca imaginaron la pequeña figura que se acercaba desde el asentamiento lejano, un niño que solo llevaba una jarra de agua y compasión, donde otros solo habían traído armas. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde me ven. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias como esta. El sol implacable caía a plomo sobre el paisaje árido del único planeta habitable de Próxima Centauri, Nuevo Terror. Un pequeño asentamiento de terraformadores y sus familias se aferraba a la existencia al borde de un vasto desierto que los científicos habían bautizado con optimismo como futuras tierras de cultivo. El pequeño Mason Rhee, de tan solo 12 años, permanecía de pie al borde de la cúpula protectora del asentamiento, presionando la palma de la mano contra la barrera transparente mientras observaba la conmoción distante con los ojos abiertos. ¿Lo viste, Mason?, preguntó Tyler Grant, sin aliento por la emoción. El dragón cayó del cielo. Mason asintió en silencio, con la mirada fija en el horizonte, donde aún se alzaba una nube de polvo. El asentamiento llevaba semanas hablando del dragón espacial, no una bestia mitológica, sino una de las enormes formas de vida basadas en la energía que vagaban por el vacío entre las estrellas. Eran increíblemente raros y aún más peligrosos. El adulto dijo que éste se había estado alimentando de la energía del panel solar orbital de la colonia, provocando fluctuaciones de energía que amenazaban su supervivencia. Mi papá dice que por fin ha muerto, continuó Tyler, dando saltos. El equipo de defensa lo rastreó durante días y finalmente lo atrapó con los cañones de pulso. Ahora están ahí fuera, asegurándose. Mason apretó la frente contra la cúpula. A través de la distorsión, pudo distinguir el convoy de exploradores que regresaba al asentamiento. El equipo de defensa regresaba, lo que significaba que habían completado su misión. Algo se revolvió en el estómago de Mason. Nunca había visto un dragón espacial de cerca. Pocos humanos lo habían hecho. Pero había visto hologramas educativos sobre ellos. Eran criaturas magníficas que transformaban la energía estelar en materia, creando sus formas físicas a partir de luz pura y radiación cósmica. Algunos científicos creían que eran conscientes. ¿Simplemente lo van a dejar ahí?, preguntó Mason, con voz apenas audible. Tyler se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa harían? Es enorme y estaba acabando con nuestro suministro de energía. Mi papá dice que nos fuimos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto, Mason regresó a la cápsula familiar. Sus padres eran científicos, su madre, xenobióloga, y su padre, ingeniero de terraformación. Ambos trabajaban hasta tarde otra vez, intentando resolver los persistentes problemas agrícolas de la colonia. Mason se acercó al escritorio de su madre y activó su terminal de investigación. Ordenador, muéstrame información sobre dragones espaciales, dijo. La pantalla holográfica se encendió, mostrando una magnífica criatura surcando el vacío, con una envergadura de cientos de metros y un cuerpo brillante de colores que parecía contener galaxias enteras. Stella Draonus, la voz del ordenador en tono, una forma de vida no basada en el carbono que existe principalmente en el espacio interestelar, capaz de convertir diversas formas de energía en materia física para protegerse e interactuar con entornos físicos. Mason se acercó. Son inteligentes, respondió el ordenador. Sin embargo, los especímenes han demostrado habilidades para resolver problemas y posiblemente intentos rudimentarios de comunicación con otras especies. ¿Necesitan agua?, preguntó Mason, mientras un plan se formaba en su mente. Los draconis estelares no requieren agua como las formas de vida basadas en el carbono. Sin embargo, al manifestarse en atmósferas planetarias, se les ha observado absorbiendo varios elementos para mantener su forma física,
incluyendo hidrógeno y oxígeno. Mason abrió mucho los ojos. El dragón se estaba muriendo ahí fuera, solo en el desierto. Tal vez necesitaba agua no para beber, sino para ayudar a mantener su forma física en la atmósfera de nuevo terror. Tal vez aún no estaba muerto. Tal vez. Su decisión estaba tomada. Mason esperó a que el asentamiento se tranquilizara para la noche. Cuando las luces se atenuaron para simular el ciclo nocturno de la Tierra, salió de la cápsula de su familia y se dirigió al sector agrícola. Allí, llenó un gran recipiente con agua y lo sujetó a una plataforma flotante. Atravesar la esclusa de aire peatonal de la cúpula era arriesgado. Registraría su salida. Pero Mason sabía que el equipo de seguridad estaría celebrando su victoria esa noche, no monitoreando las esclusas de aire. La noche del desierto era fría, un marcado contraste con el día abrasador. Mason se ajustó la chaqueta sobre los hombros y siguió las huellas dejadas por los exploradores del equipo de defensa. El dragón había caído a unos 3 km del asentamiento, lo suficientemente lejos como para que los adultos pensaran que ya no representaba una amenaza, lo suficientemente cerca como para que Mason pudiera alcanzarlo a pie. Lo primero que notó Mason fue el olor, como a ozono después de un rayo, mezclado con algo extraño e indescriptible. Entonces lo vio, y se quedó sin aliento. A la luz de la luna, el dragón era a la vez aterrador y hermoso. Era más pequeño que lo que habían mostrado los hologramas educativos, quizás 60 metros de la nariz a la cola, pero aún así enorme comparado con cualquier criatura terrestre. Su cuerpo se parecía al de los antiguos dragones terrestres de la mitología, pero su piel era como mirar el cielo nocturno, de un azul oscuro intenso con puntos de luz que parecían moverse y girar como estrellas. Una de sus alas estaba claramente dañada, un gran desgarro atravesaba la membrana, como un desgarre en la estructura misma del espacio. Respiraba con dificultad, cada exhalación liberaba pequeñas chispas de energía que se disipaban en el aire. Estaba muriendo, tal como Tyler había dicho. Pero aún no estaba muerto. Mason se acercó con cautela, arrastrando el bote de agua tras él. La enorme cabeza del dragón descansaba en el suelo, con los ojos cerrados. Pero a medida que Mason se acercaba, esos ojos se abrieron, revelando orbes que contenían lo que parecía una nebulosa arremolinada. «Te traje agua», dijo Mason en voz baja, intentando que su voz no temblara. «No sé si te servirá, pero pensé que podrías necesitarla». El dragón no respondió, pero su mirada permaneció fija en Mason. El chico se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. A pocos metros de distancia, se detuvo y activó la válvula de escape del carro flotante. El agua comenzó a fluir hacia el suelo del desierto junto a la cabeza del dragón. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, lentamente, la humedad comenzó a ascender del suelo, no como vapor, sino como si el agua misma fuera atraída hacia arriba contra la gravedad. Se dirigió hacia el ala herida del dragón y comenzó a extenderse por el desgarro, formando una fina película brillante. «Está funcionando», susurró Mason, asombrado. Los ojos del dragón parecieron enfocarse con más intensidad en él. Mason sintió una extraña sensación en su mente. No era exactamente una voz, sino la impresión de un sentimiento de gratitud. «De nada», dijo Mason, sin saber si estaba imaginando la comunicación. «No podía dejarte aquí solo». Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, a una distancia respetuosa de la cabeza del dragón. «Soy Mason. Vivo en ese asentamiento de allá». Señaló hacia la cúpula distante, apenas visible a la luz de la luna. «Lamento que te hayan hecho daño. Tenían miedo porque estabas afectando nuestros sistemas de energía. Necesitamos esa energía para sobrevivir aquí». El dragón parpadeó lentamente y Mason sintió otra impresión en su mente. Curiosidad, tal vez. Animado, continuó hablando, explicando sobre la colonia, sobre la Tierra, sobre el trabajo de sus padres para hacer este planeta habitable. No estaba seguro de si el dragón lo entendía, pero parecía escuchar. Su respiración dificultosa se volvía gradualmente más regular. A medida que avanzaba la noche, Mason empezó a temblar en el frío del desierto.
El bidón de agua estaba casi vacío, y sabía que debía regresar al asentamiento antes del amanecer, antes de que descubrieran su ausencia. Pero no podía dejar solo al dragón. Volveré mañana, prometió, poniéndose de pie y estirando sus extremidades entumecidas. Traeré más agua. Al girarse para irse, sintió una poderosa oleada de emoción proveniente del dragón, miedo, soledad, dolor. Sin pensarlo, Mason extendió la mano y la colocó contra el costado del dragón. La piel no se sentía ni caliente ni fría, sino que parecía vibrar con energía, como tocar un diapasón. No te dejaré, dijo Mason, tomando una nueva decisión. Me quedaré hasta mañana. Volvió a sentarse y se apoyó con cuidado contra el costado del dragón. Para su sorpresa, el área a su alrededor comenzó a calentarse, como si la criatura generara calor deliberadamente para mantenerlo cómodo. Mason sonrió y cerró los ojos un instante. Despertó con el sonido de los exploradores acercándose. El sol apenas coronaba el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y ámbar. Mason se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado. Se había quedado toda la noche, y ahora el asentamiento había notado su ausencia. Los ojos del dragón estaban abiertos, observándolo con esos extraños orbes llenos de galaxias. Lo siento, dijo Mason apresuradamente. Vienen por mí, no para hacerte daño otra vez, pero podrían hacerlo. No sé qué harán. La mirada del dragón se desvió hacia los vehículos que se acercaban, luego volvió a Mason. Esta vez, la impresión en su mente fue más clara, casi como palabras. Sin miedo. 3 exploradores se acercaban, levantando nubes de polvo a su paso. Se detuvieron a 100 metros, y Mason reconoció a sus padres en el vehículo que encabezaba la marcha. Saltaron y corrieron hacia él, con rostros que reflejaban preocupación y alivio. Mason, gritó su madre, la doctora Lauren Bennett, al llegar junto a él. Lo agarró por los hombros, con los ojos desorbitados por el miedo. ¿En qué estabas pensando? ¿Tienes idea de lo peligroso que es? Se detuvo bruscamente, su mirada pasó de Mason a la enorme criatura que tenía detrás. Su formación científica se impuso y su expresión pasó del pánico al asombro. Sigue vivo, susurró. El padre de Mason, Caleb Walker, se acercó con más cautela, con la mano cerca del arma que todos los colonos llevaban fuera de la cúpula. Mason, aléjate. Despacio. No, papá, dijo Mason con firmeza, manteniéndose firme. Está herido. No es peligroso. Necesita nuestra ayuda. Hijo, esa cosa lleva semanas drenando nuestros paneles orbitales, argumentó su padre. Casi provoca un apagón total. No lo sabía, insistió Mason. Solo comía como nosotros. Es inteligente, papá. Puede comunicarse. Se giró hacia su madre, apelando a su lado científico. Mamá, estudia la vida extraterrestre. Esta es la criatura más asombrosa que hemos encontrado. No podemos dejarla morir sin más. La doctora Bennett ya estaba escaneando al dragón con su equipo portátil. Su curiosidad profesional superaba su miedo maternal. Estas lecturas son extraordinarias, murmuró. La estructura celular, si es que se le puede llamar así. No se parece a nada que haya visto antes. No solo absorbe el agua. La incorpora de alguna manera, usando los átomos de hidrógeno y oxígeno para reparar su estructura. Mason se acercó a la cabeza del dragón y posó la mano sobre su piel brillante. Intentaba comunicarse conmigo mentalmente. Su madre lo miró fijamente. ¿Telepatía? Terminó el doctor Adam Clark, el científico jefe de la colonia que había emergido del segundo explorador. Si tienes razón, esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre la comunicación entre especies. Los ojos del dragón se fijaron de nuevo en Mason, y esta vez la impresión en su mente fue más fuerte. Peligro, dolor, ayuda. Todavía me duele, dijo Mason con urgencia. El agua lo ayudó, pero necesita más que eso. Necesita energía. Miró a su padre. Papá, tú sabes más de sistemas energéticos que nadie.
Tiene que haber una manera de ayudarlo sin arriesgar la energía de la colonia. Caleb Walker se pasó una mano por el pelo, claramente dividido entre la cautela y las posibilidades que se les presentaban. El panel solar auxiliar, dijo finalmente. Todavía no está conectado a la red principal. Podríamos reconfigurarlo para que libere energía de una forma que esta criatura pueda absorber. Tardaría horas en instalarse, objetó el Dr. Clark. Entonces mejor empecemos, respondió el padre de Mason, tomando su decisión. Mientras los adultos iniciaban una rápida discusión técnica, Mason permaneció junto al dragón, con la mano apoyada en su piel brillante. Te van a ayudar, le dijo en voz baja. Aguanta un poco más. El enorme ojo del dragón parpadeó lentamente, y Mason sintió una oleada de algo que podría haber sido esperanza. Las siguientes horas transcurrieron en un frenesí de actividad. Llegaron más exploradores del asentamiento, trayendo equipo y personal. El Dr. Bennett coordinó un equipo de xenobiólogos, tomando muestras y lecturas del dragón con sumo cuidado. El padre de Mason trabajó con el equipo de ingeniería para modificar el panel solar auxiliar, reposicionándolo para dirigir la energía concentrada hacia la criatura herida. Durante todo el proceso, Mason se negó a separarse del dragón. Llevó más agua, observando fascinado cómo el líquido penetraba en el cuerpo de la criatura. Le hablaba constantemente, explicándole lo que hacían los humanos, prometiéndole ayuda en camino. A veces sentía impresiones a cambio, curiosidad, gratitud, cada vez más, algo parecido al afecto. Creo que le caes bien, dijo su madre, uniéndose él tras completar otro escaneo. Su miedo inicial había dado paso a la emoción profesional. La actividad neuronal aumenta cada vez que le hablas. A mí también me cae bien, dijo Mason simplemente. ¿Crees que mejorará? La expresión del Dr. Bennett se tornó seria. No lo sé, cariño. Sus niveles de energía están peligrosamente bajos y el daño a su forma física es considerable. Pero claramente está luchando por sobrevivir. Le sonrió a su hijo. Gracias a ti, tiene una oportunidad. Al mediodía, el sistema improvisado de transferencia de energía estaba listo. Mason retrocedió mientras su padre activaba el sistema. Un rayo de energía solar concentrada, modificado para coincidir con los patrones de frecuencia que el Dr. Bennett había detectado en el cuerpo del dragón, se disparó hacia la criatura herida. El efecto fue inmediato y espectacular. El cuerpo del dragón pareció iluminarse desde dentro. Los puntos de luz estrellados en su piel brillaron con más intensidad. El ala rasgada comenzó a brillar, y los bordes de la herida se unieron lentamente. Un sonido como un trueno lejano resonó por el desierto cuando el dragón levantó la cabeza por primera vez desde su caída. «¡Funciona!», gritó Mason, saltando de emoción. Los ojos del dragón, ahora con una luz brillante, encontraron a Mason. La impresión que tocó su mente fue más clara que nunca. Gratitud, amistad, nombre. Mason parpadeó sorprendido. «¿Quieres saber mi nombre?», preguntó en voz alta, provocando que los investigadores cercanos lo miraran con curiosidad. «Soy Mason. Mason Reed». El dragón pareció meditar sobre esto, y entonces Mason sintió una nueva impresión, una sensación compleja que de alguna manera comprendió que era el nombre del dragón, intraducible al lenguaje humano, pero algo así como la luz estelar a través del vacío. «Te llamaré Estrella», decidió Mason sonriendo. La estrella dragón volvió a emitir ese sonido retumbante, pero esta vez Mason se dio cuenta de que no era un sonido de dolor. Era más bien un ronroneo. La idea lo hizo reír a carcajadas. El Dr. Clark se acercó, con el rostro iluminado por la maravilla. «Las lecturas que estamos obteniendo son increíbles», les dijo a los padres de Mason. «Esta criatura está convirtiendo literalmente la radiación solar en materia para curarse. Si pudiéramos comprender ese proceso, podríamos revolucionar la producción de energía», terminó el padre de Mason. «Por no hablar de los materiales, la ciencia, la física y su inteligencia», añadió el Dr. Bennett, demostrablemente sapiente. Mason parece haber establecido algún tipo de vínculo psíquico con él.
Los tres científicos miraron a Mason con un nuevo respeto, y el chico sintió que se sonrojaba. En realidad, no había hecho nada especial. Simplemente había mostrado amabilidad donde otros habían mostrado miedo y agresión. A medida que progresaba, Star continuó recuperándose, la infusión de energía le devolvió la fuerza. Su piel comenzó a cambiar del grisáceo negro opaco que tenía cuando Mason la encontró por primera vez a un azul más intenso y profundo, con puntos de luz cada vez más brillantes y numerosos. El desgarro en su ala se curaba lentamente, los bordes se unían como si fueran cosidos por manos invisibles. Al caer la tarde, una multitud se había reunido a una distancia prudencial. Casi la mitad del asentamiento había acudido para presenciar el milagro que se estaba produciendo en el desierto. Los niños señalaban y jadeaban mientras los colores de las estrellas se intensificaban, ondulando en oleadas sobre su enorme cuerpo. Los adultos susurraban entre sí, algunos temerosos, otros desconcertados. La gobernadora Emily Parker llegó en persona, bajando de su rover oficial con expresión preocupada. Dr. Walker, Dr. Bennett, saludó a los padres de Mason con desdén. ¿Podrían explicar por qué han redirigido los recursos de la colonia para ayudar a la misma criatura que casi provocó el colapso de nuestra red eléctrica? Antes de que ninguno de los científicos pudiera responder, Mason dio un paso al frente. A pesar de ser solo un niño frente a la persona más poderosa de la colonia, se mantuvo erguido. Gobernador Parker, este dragón, al que llamamos Estrella, no pretendía hacernos daño. Solo intentaba sobrevivir como todos nosotros. Y ahora intenta comunicarse con nosotros. El gobernador parecía escéptico. Comunicación con un dragón espacial. Es cierto, confirmó la doctora Bennett, apoyando a su hijo con una mano en el hombro. Detectamos patrones claros de actividad neuronal que concuerdan con el pensamiento inteligente, y Mason parece haber establecido una conexión telepática rudimentaria. Un niño comunicándose telepáticamente con un dragón alienígena. El tono del gobernador Parker era inexpresivo, lleno de incredulidad. Y, como respuesta a la duda, Estrella se movió repentinamente, provocando que muchos en la multitud se quedaran boquiabiertos o retrocedieran asustados. El dragón alzó su enorme cabeza, con sus ojos nebulosos fijos en el gobernador. Entonces, para asombro general, comenzó a brillar con más intensidad. Las luces de su piel se fusionaron en patrones distintivos, estrellas, constelaciones, un mapa de los sistemas estelares locales proyectado desde el interior de su propio cuerpo. Nos muestra su territorio, susurró la doctora Clark, o su ruta migratoria. El patrón cambió, mostrando el Sol de Nueva Terra y sus planetas con un punto brillante que indicaba su ubicación actual. Luego, la imagen se amplió, revelando más sistemas estelares, algunos con planetas rodeados de luz. Otras colonias, sugirió el padre de Mason. Otros asentamientos humanos. El mapa se expandió aún más, revelando una vasta red de puntos y líneas que los conectaban. Algunos puntos pulsaban con luz, otros permanecían tenues. Es una carta de navegación, dijo Mason de repente, y la información apareció en su mente como si estuviera allí. Los puntos brillantes son fuentes de energía, estrellas donde estar y otros como él se alimentan con seguridad. Los tenues son peligrosos por alguna razón. Miró al gobernador. Star no sabía que nuestros colectores solares eran artificiales. En el espacio, se veían igual que las formaciones de energía natural de las que suele alimentarse su especie. La gobernadora Parker miró la pantalla, sus preocupaciones políticas contrastaban visiblemente con la maravilla del momento. Dice que cometió un error sin mala intención. Y ahora se disculpa, ofrece información. Sí, dijo Mason con seguridad. Y creo que hay más. Star quiere ayudarnos. Los ojos del dragón parecieron intensificar su brillo, y el mapa volvió a enfocar a nuevo terror. Se formaron nuevos patrones, mostrando flujos de energía y patrones de radiación invisibles para el ojo humano. Star revelaba cómo la energía estelar interactuaba con la atmósfera de su planeta, mostrándoles algo que nunca antes habían visto. Eso es,
exclamó el padre de Mason. Por eso nuestros esfuerzos de terraformación siguen fracasando en el hemisferio norte. Hemos pasado por alto por completo estos patrones de radiación. La doctora Bennett ya estaba grabando la imagen con su equipo. Esto podría ahorrarnos años de investigación, dijo con la voz cargada de emoción. Años de ensayo y error. La resistencia del gobernador Parker se derrumbó ante este regalo. Esto es extraordinario. Realmente extraordinario. Miró a Mason con un nuevo respeto. Parece que les debemos una disculpa a usted y a su amigo, jovencito. Mientras el sol comenzaba a ponerse de nuevo, los niveles de energía de la estrella se habían estabilizado y el desgarro en su ala estaba casi curado. Los científicos de la colonia trabajaron incansablemente, registrando todo lo posible sobre la biología del dragón y la información que compartía. Ya se estaban elaborando planes para rediseñar los paneles solares orbitales para que no atrajeran ni dañaran a otros dragones espaciales que pudieran atravesar el sistema. Mason se sentó cerca de la cabeza de Star, apoyado en su piel ahora cálida. «Estarás bien», le dijo al dragón. «Y cuando tengas la fuerza suficiente, podrás volver al espacio, donde perteneces». La impresión que recibió a cambio fue compleja. Gratitud, amistad, regreso, promesa. «¿Volverás de visita?», preguntó Mason, con la esperanza creciendo en su pecho. La respuesta de Star fue una clara afirmación acompañada de una imagen de sí misma surcando el espacio, para luego regresar, aterrorizando a Mason. «Me gustaría», dijo el chico sonriendo. «Me gustaría mucho». Mientras la oscuridad caía sobre el desierto, las luces dentro del cuerpo de Star brillaron con más intensidad, como si compensaran la puesta de sol. El dragón y el chico permanecieron uno al lado del otro, una improbable amistad forjada en las circunstancias más inesperadas. Una amistad que cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro de las relaciones entre humanos y extraterrestres en toda la galaxia. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad. Un niño que llevaba agua a un dragón moribundo, negándose a abandonarlo cuando todos los demás se habían marchado. En la inmensidad del espacio, entre las innumerables especies y civilizaciones, quizás fue la capacidad de compasión de la humanidad lo que los hacía verdaderamente únicos. No su tecnología ni su inteligencia, sino su capacidad de ver más allá de las diferencias y el miedo, de conectar con algo completamente ajeno y reconocer el deseo compartido de vida y comprensión que trasciende las fronteras de la biología y el origen. Mientras Mason se dormía junto a su nuevo amigo, la noche del desierto se iluminó con el suave resplandor de las estrellas que recuperaban su cuerpo, un rayo de esperanza y posibilidad brillando en la oscuridad. Mason despertó y se encontró de nuevo en su cama. Los acontecimientos del día anterior parecían casi un sueño, pero el bullicio de la actividad fuera de la cápsula familiar confirmó que todo había sido real. A través de la ventana, pudo ver a la gente yendo y viniendo apresuradamente, cargando equipo y hablando animadamente. A lo lejos, más allá de la cúpula, se veía una silueta azul brillante contra el paisaje desértico. Star había sobrevivido a la noche. Mason saltó de la cama y se apresuró a vestirse. Su madre apareció en la puerta, con una expresión que mezclaba agotamiento y euforia. «Buenos días, cariño», dijo. «¿Cómo te sientes?» «Necesito ver a Star», respondió Mason, poniéndose las botas. «¿Está bien?» El doctor Bennett sonrió. «Mejor que bien. La recuperación del dragón ha superado todas nuestras predicciones. Tu padre te trajo a casa anoche después de que te quedaras dormido, pero volvió a salir al amanecer». Se arrodilló para mirar a Mason a los ojos. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente, Mason, e increíblemente importante. El gobernador ha declarado hoy día festivo para la colonia para que todos puedan presenciar este momento histórico». «¿Qué momento?», preguntó Mason, confundido. «Star se prepara para regresar al espacio», explicó su madre. «Pero te he estado esperando, creemos. Los patrones de actividad neuronal sugieren que no se irá sin despedirse». El corazón de Mason dio un vuelco extraño. Alegría de que Star se hubiera recuperado lo suficiente como para irse.
Tristeza de que su nuevo amigo se fuera tan pronto. Entonces tenemos que darnos prisa, dijo, agarrando su chaqueta. Afuera, todo el asentamiento parecía estar en movimiento. Un flujo constante de gente entraba por la esclusa principal de la cúpula, dirigiéndose a las estructuras temporales que se habían erigido durante la noche alrededor de Star. Estaciones de investigación, plataformas de observación e incluso puestos de comida crearon un ambiente festivo improvisado. Mason vio a varios de sus compañeros entre la multitud, incluyendo a Tyler, quien lo saludó con entusiasmo. «Mason, por aquí», gritó Tyler, abriéndose paso entre la multitud. «¿De verdad puedes hablar con él con la mente? Todos dicen que estás conectado a él de alguna manera». «Más o menos», admitió Mason, sintiéndose cohibido por la atención. No eran exactamente palabras, sino más bien sentimientos e imágenes. Pero cada vez lo veía más claro. «Es lo mejor del mundo», declaró Tyler, habiendo olvidado su anterior miedo al dragón. ¿Puedes preguntarle si hay más como él ahí fuera? ¿Toda una civilización de dragones en el espacio? Mason prometió intentarlo mientras él y su madre cruzaban la esclusa de aire hacia el suelo del desierto. El aire de la mañana ya era cálido, prometiendo otro día abrasador. Pero Mason apenas notó el calor al acercarse a la zona donde descansaba Star. La transformación fue asombrosa. El cuerpo del dragón, que había estado opaco y sin vida la mañana anterior, ahora ondulaba con vibrantes colores. Predominaban los azules y púrpuras profundos, pero vetas doradas y plateadas corrían como ríos por su enorme figura. Los puntos de luz dentro de su piel se habían multiplicado y brillado, dando la impresión de que Star era de alguna manera más grande por dentro que por fuera, como si su cuerpo contuviera vastos espacios cósmicos. El ala dañada estaba completamente curada, el desgarro sellado sin siquiera una cicatriz. Al acercarse Mason, la enorme cabeza de Star se alzó, sus ojos nebulosos se fijaron en él con un reconocimiento inconfundible. «Mason, amigo, alegría». La impresión fue tan clara que Mason rió a carcajadas. «Buenos días a ti también, Star», dijo, extendiendo la mano para tocar la piel brillante del dragón. «Te ves increíble». A su alrededor, científicos e ingenieros trabajaban en varias estaciones, registrando datos y realizando pruebas. Mason reconoció al Dr. Clark dirigiendo un equipo que usaba equipo especializado para escanear la estructura corporal de Star. Su padre trabajaba con otro grupo que parecía estar estudiando los patrones de energía que Star había revelado el día anterior. Mason lo llamó su padre, haciéndole señas para que se acercara. «Ven a ver esto. Star nos ha estado mostrando algo increíble». Mason corrió al lado de su padre, donde una pantalla holográfica mostraba complejos patrones de energía que fluían a través de una maqueta de Nuevo Terror. «¿Qué pasa?» «Las estrellas han estado cartografiando los flujos de energía del planeta para nosotros», explicó Caleb. Sus ojos brillaban de emoción. «Patrones de radiación, interacciones del campo magnético, conversión de energía atmosférica, cosas que llevamos años intentando comprender. Estos datos revolucionarán nuestros esfuerzos de terraformación». «¿Star entiende lo que intentamos hacer aquí?», preguntó Mason impresionado. «Más que entender», respondió su padre. «Creo que Star quiere ayudar después de lo que pasó después de que lo lastimamos. Todavía quiere ayudarnos». Mason sintió un gran orgullo por su nuevo amigo. «Claro que sí. Star no está enfadado por lo ocurrido. Entiende que fue un malentendido». Una conmoción cerca de la estación principal de investigación les llamó la atención. La gobernadora Parker había llegado con su personal y hablaba urgentemente con el Dr. Clark. Mason no podía oír lo que decían, pero la expresión de la gobernadora era seria. «¿Qué pasa?», preguntó Mason a su padre. Caleb frunció el ceño. «No estoy seguro. Vamos a averiguarlo». Se acercaron al grupo justo cuando el Dr. Clark mostraba una pantalla holográfica del espacio local. Un punto rojo parpadeaba cerca del borde del sistema solar. El observatorio orbital lo detectó hace una hora. El gobernador decía, va rumbo directo hacia un nuevo terror, moviéndose a una velocidad increíble. «Otro dragón»,
sugirió alguien. No, respondió el doctor Clark con gravedad. La señal es diferente. Esta es una nave muy grande de diseño desconocido. Mason sintió una repentina presión en su mente. Star intentaba comunicar algo urgentemente. Corrió al lado del dragón, colocando ambas manos sobre su piel brillante para fortalecer su conexión. Star, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que viene? La impresión que inundó la mente de Mason fue intensa y compleja. Peligro. Cazadores, corred. Cazadores. Mason repitió en voz alta. Alguien te está cazando. La respuesta de Star llegó como una serie de imágenes rápidas. Naves enormes persiguiendo dragones por el espacio, capturándolos, conteniéndolos en campos de energía, extrayendo algo de sus cuerpos. Las impresiones transmitían emociones de miedo, dolor y pérdida. Mamá, papá, llamó Mason, con la voz quebrada por la urgencia. Star dice que la nave es peligrosa. Cazan dragones. La doctora. Bennett corrió a su lado, su equipo ya escaneando los patrones neuronales de Star. La actividad está aumentando. Definitivamente está agitado por algo. Mason le contó lo que Star le había mostrado. Los cazadores, sus naves, sus métodos. Han estado siguiendo a Star, concluyó. Por eso entró en nuestro sistema en primer lugar. Estaba huyendo de ellos. El rostro de la gobernadora Parker se endureció. Entonces, esta criatura condujo a alienígenas peligrosos directamente a nuestra colonia. ¿Después de todo lo que hemos hecho para ayudarla? No, protestó Mason. Star pensó que los había perdido. Nunca nos pondría en peligro deliberadamente. Los ojos de Star se fijaron en la gobernadora, y el aire a su alrededor pareció vibrar con intensidad. Las luces dentro del cuerpo del dragón se fusionaron de nuevo, formando una nueva pantalla, una imagen detallada de la nave que se acercaba. Era enorme y de diseño depredador, con secciones delanteras que parecían enormes mandíbulas o garras. Nos está dando información táctica, comprendió la gobernadora Parker, y su ira dio paso al pragmatismo. Doctora. Clark grabó todo. La imagen cambió, mostrando los sistemas de armas del barco, sus probables capacidades, sus puntos débiles. Luego cambió nuevamente, mostrando una secuencia que más difícil de interpretar. Estar en el espacio, confrontar el barco, alejándolo de los nuevos terror. No, Mason dijo, entendiendo el plan de Star. No puede luchar solo. Captarán a ti. Proteger, amigos, los amigos de la responsabilidad de estos conceptos. Para traer peligro a la colonia y se preparó para protegerlos. No hay tiempo, dijo el gobernador Parker, revisar su tableta. Refugios, no hay garantía de que nos protejan de las armas que lleva el barco. La cabeza de Star subió más alto, todo su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad creciente. El mensaje fue claro. El dragón había tomado su decisión. Al menos déjame venir contigo, suplicó Mason, presionando su frente contra la brillante piel de Star. ¿Peligro? No. Quédate. Regreso. Star se negaba a poner en peligro a Mason, pero prometió regresar si es posible. El niño sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de soportar la idea de que su amigo se enfrente solo a los cazadores. ¿Puede haber otra opción?, dijo el doctor Bennett de repente. El escudo electromagnético de la colonia. Terminado, la idea de su esposa. Respondió. Colonos. El resto de ustedes, regresan a la cúpula y se preparan para los protocolos de emergencia. Este no es un ejercicio. A medida que la multitud se dispersaba, siguiendo las órdenes del gobernador, Mason permaneció al lado de Star. Te ayudarán a esconderte, explicó. Los cazadores no podrán encontrarte. La respuesta de Star fue escéptica. Cazadores persistentes. Encontrar. Pero podría comprarnos tiempo, argumentó Mason. Es hora de encontrar un mejor plan. El dragón parecía considerar esto, luego proyectó una nueva imagen en sí, alta en la atmósfera de New Terror, rodeado por el escudo electromagnético, confrontando la nave del cazador desde una posición de fuerza en lugar de debilidad.
¿Quieres usar nuestro escudo como arma? Preguntó Mason, entendiendo la victoria de la protección del amanecer. Mason transmitió este plan a los adultos que reaccionaron con diversos grados de sorpresa y consideración. En realidad es brillante, admitió su padre después de pensarlo. Si podemos extender el escudo alrededor de la estrella, podría acercarse al barco sin ser detectado como dragón. Luego, cuando está lo suficientemente cerca, podría liberar una ráfaga de energía masiva usando el escudo como amplificador. El Dr. Clark continuó, cada vez más emocionado. Teóricamente, podría deshabilitar sus sistemas temporalmente, dándonos tiempo para hacer contacto y negociar, el gobernador Parker concluyó. O al menos les advirtió a nuestra colonia. El riesgo era el riesgo, dependiendo de la tecnología que nunca se había probado de manera que se hubiera probado de manera que se hubiera probado de manera que se hubiera probado de manera, y las personas que no se habían puesto en el riesgo de una manera, y que no se habían puesto en el riesgo, y que se habían puesto el riesgo de que se haya puesto de manifestación, y que se habrá hecho el riesgo de que se haya puesto de manual. Red Dot en la pantalla holográfica se acercó inexoramente, quedó claro que era su mejor opción. Se acercó la fecha límite, las modificaciones fueron completas. Disfrazar y amplificar la firma de energía natural del dragón. Es hora, anunció el gobernador Parker, revisando su tableta por última vez. El barco entrará en órbita en 20 minutos. El momento de despedida había llegado demasiado pronto. Mason se paró ante su amigo, tratando de ser valiente, incluso cuando las lágrimas amenazaron nuevamente. Tienes que regresar, dijo con firmeza. Prométame. Las estrellas enormes se bajaron la cabeza hasta que estuvo nivelado con el niño. Esos ojos de nébula parecieron contener universos enteros cuando se miraron a Mason con lo que solo podrían ser descritos. Dragón ferozmente. El aire alrededor de la estrella se brilló cuando el campo electromagnético surgió en existencia, envolviendo el dragón en una burbuja de energía que pulsó con energía. Dentro del escudo, la forma de las estrellas parecía desdibujar y cambiar, su forma distintiva del dragón, cada vez menos definido, transformándose en lo que se parecía más a una pequeña estrella o una anomalía de energía. Está funcionando, el Dr. Clark respiró. El escudo está enmascarando su firma biológica y amplificando su producción de energía. Star miró a Mason por última vez, esos ojos de la nebulosa de alguna manera incluso visible incluso a través de la distorsión del escudo. Luego, con un trueno de sonido, el dragón se lanzó hacia arriba. El escudo se movió con él, manteniendo su integridad cuando Star ascendió rápidamente al cielo, convirtiéndose en un punto de luz brillante que rápidamente desapareció en el azul. Volvamos al domo, ordenó el gobernador Parker. Necesitamos monitorear la situación desde el centro de control. El regreso al acuerdo fue tenso y silencioso. Mason caminó entre sus padres, sus ojos fijos en el cielo donde su amigo había desaparecido. Dentro de la cúpula, fueron directamente al centro de control de la colonia, donde una gran pantalla holográfica mostró espacio orbital alrededor de un nuevo terror. 2 puntos de luz eran visibles. El punto rojo del barco que se acerca y un nuevo punto azul que era estrella. El barco ha entrado en órbita, anunció que el técnico monitoreaba la pantalla. La posición actual lo coloca al otro lado del planeta desde la colonia. ¿Y estrella? Mason preguntó ansiosamente. Mantener la posición en la atmósfera superior directamente sobre nosotros. El técnico respondió que el escudo se mantiene estable. Observaron cómo el punto rojo se movía a lo largo de su camino orbital, acercándose constantemente al punto donde estaría directamente en lo alto. Stars Blue Dot también comenzó a moverse, ascendiendo más alto en una trayectoria para interceptar el barco. Lo van a ver, dijo el gobernador Parker tensamente. No hasta que él quiera que lo hagan, respondió el padre de Mason. El escudo está enmascarando su firma por completo. En sus sentidos, se verá como una pequeña perturbación energética, nada más. Los 2 puntos se acercaron. Todos en el centro de control contenían la respiración, observando el drama silencioso que se desarrolla miles de kilómetros por encima de ellos. Cuando los puntos fueron conmovedores,
Las estrellas de repente se indican de repente brillantemente en la exhibición. La trayectoria alteró inmediatamente, en movimiento para perseguir el dragón. Detectado, el técnico gritó. La liberación masiva consistente con el escudo que se usa como un amplificador. La señal del barco parpadeó, luego se estabilizó, pero su movimiento se había detenido. Star Signal continuó alejándose, desapareciendo de su rango de sensores. ¿Funcionó? El gobernador Parker exigió. ¿Qué está sucediendo? El barco parece estar deshabilitado, al menos temporalmente, informó el técnico. Sin señales de búsqueda. Star los ha llevado con éxito lejos del nuevo terror y escapó. Una alegría estalló en el centro de control. Mason sintió que una ola de alivio lo lavaba, aunque estaba templado por la tristeza. Star había escapado, pero ahora se había ido, volando profundamente en el espacio, tal vez para nunca volver. Volverá, dijo su madre suavemente, viendo su expresión. Prometió, ¿no? Mason asintió, tratando de aferrarse a la esperanza. Prometió. En los días que siguieron, el nuevo terror volvió lentamente a la normalidad. Como se predijo, el drenaje de energía de la modificación del escudo dejó la colonia en funcionamiento en sistemas de emergencia durante casi una semana, pero nadie se quejó. No cuando entendieron lo que se había evitado. El equipo de defensa escaneó constantemente cualquier señal de que el barco del cazador regresaba, pero nunca reapareció en su sistema. Mason pasó gran parte de su tiempo al borde del domo, mirando las estrellas, preguntándose dónde estaba Star y si estaba a salvo. Sus padres y los otros científicos estaban ocupados analizando la riqueza de datos que Star había proporcionado, ya implementando cambios en el proceso de terraformación basado en las ideas del dragón. 2 semanas después de la partida de Star, Mason estaba sentado solo en su lugar favorito en el borde del domo cuando su madre lo encontró. Pensé que te gustaría ver esto, dijo, sentada a su lado y entregándole su tableta. Los sensores atmosféricos lo recogieron esta mañana. En la pantalla había un patrón de fluctuaciones de energía en la atmósfera superior, sutil, pero con una firma distintiva que Mason reconoció de inmediato. ¿Star? Preguntó, su corazón saltó. El doctor Bennett sonrió. No físicamente presente. No, pero este patrón es casi como un mensaje transmitido a través del espacio. La frecuencia coincide con los patrones neuronales exactamente. Mason estudió los datos, y de repente pudo sentirlo, esa presencia familiar en su mente, distante pero inconfundible. La impresión fue simple pero poderosa. Amigo, seguro. Recuerda regresar. Está bien, dijo Mason, sonriendo a través de lágrimas repentinas. Se alejó de los cazadores y nos dice que mantendrá su promesa. Su madre le puso el brazo alrededor de sus hombros. Tu padre cree que podríamos responder. Cree una señal que Star reconocería para hacerle saber que recibimos su mensaje. ¿Podemos hacerlo ahora? Mason preguntó con entusiasmo. Esa noche, la matriz de comunicación de la colonia se reconfiguró temporalmente para transmitir una señal especial al espacio. Un patrón basado en la propia actividad neuronal de Mason cuando pensó en Star Amplified y dirigido hacia las coordenadas donde se habían originado las fluctuaciones de energía. Cuando se envió la señal, Mason se paró con sus padres y observó a las estrellas salir sobre el desierto. En algún lugar, su amigo volaba libre, tal vez con otros de su especie, y algún día regresaría a la pequeña colonia humana que lo había ayudado cuando más lo necesitaba. 3 meses después, el proyecto Terraforming experimentó un inesperado avance. La modificación sugerida por los datos de Star había acelerado el proceso más allá de todas las predicciones. El desierto, donde la estrella había caído, comenzó a mostrar signos de vida. Primero pequeños parches de lichen diseñado, luego pastos resistentes diseñados para estabilizar el suelo. Según la marca de 6 meses, el área alrededor de la colonia se estaba transformando visiblemente, la barrera entre las futuras tierras de cultivo y el estrechamiento de la realidad con cada día que pasa. Mason, ahora designado como asistente junior oficial del equipo de xenobiología, un puesto creado específicamente para él,
estaba ayudando a monitorear los cambios cuando llegó la alerta. Algo estaba entrando en la atmósfera. Algo grande, conmovedor a una velocidad increíble, pero con descenso controlado. Las defensas de la colonia se alertaron automáticamente, pero Mason sabía inmediatamente qué era. La presión familiar en su mente, ausente durante tanto tiempo, había regresado. Estrella, regreso, alegría, promesa. Está de vuelta, gritó Mason, corriendo hacia la esclusa de aire principal del domo. Estrellas que regresan. Cuando llegó a la llaga de aire, la mitad de la colonia ya se estaba reuniendo, alertada por los sensores. El gobernador Parker estuvo allí junto con los padres de Mason y el Dr. Clark, todos mirando el cielo con expresiones que van desde la precaución hasta la emoción. ¿Estamos seguros de que es él?, preguntó el gobernador. Es él, dijo Mason con confianza. Puedo sentirlo. Un punto de luz brillante apareció en el cielo de la tarde, descendiendo rápidamente hacia el piso del desierto. A medida que se acercaba, podían distinguir la forma distintiva, el cuerpo cincíneo, las alas masivas, la piel brillante que contenía galaxias. Pero Star no estaba sola. Hay dos de ellos, dijo el Dr. Clark con asombro. No, tres. A medida que Star se acercaba, podían ver que estaba acompañado por otros dos dragones, uno ligeramente más grande con escamas que brillaban con tonos dorados y ámbar, el otro más pequeño con una coloración blanca plateada. Los tres dragones rodearon la colonia una vez, luego aterrizaron con gracia en el piso del desierto, una distancia segura del domo. Mason no podía esperar más. Ignorando las llamadas de precaución, atravesó la esclusa de aire y a través de la arena hacia su amigo. Star bajó su cabeza masiva cuando se acercó el niño, esos ojos nebulares brillan con un reconocimiento y alegría inconfundibles. Regresaste, dijo Mason, colocando sus manos sobre la brillante piel de Star. Realmente regresaste. La impresión que recibió fue cálida y clara. Promesa, guarda, amigo, siempre. Luego, para sorpresa de Mason, sintió algo nuevo. Un toque tentativo en su mente de uno de los otros dragones. El dorado se había acercado, con respecto a Mason con ojos curiosos que contenían nebuli dorado en lugar de azules. Hola, dijo Mason, volviéndose hacia el recién llegado. Soy Mason. La impresión que recibió era diferente de las estrellas, más formal de alguna manera, pero no menos amigable. Saludo, respeto, gratitud. Star proyectó una explicación. Anciano, maestro, líder. ¿Eres un líder entre los tuyos?, Mason le preguntó al dragón dorado, que sumergió la cabeza en lo que parecía confirmación. Por ahora, una delegación de la colonia se había acercado con cautela, dirigida por el gobernador Parker y los padres de Mason. Star los reconoció con un suave retumbar, luego volvió su atención al piso del desierto. Para el asombro de todos, comenzó a brillar intensamente, dirigiendo la energía hacia abajo. Donde la energía tocó la arena, se produjo una transformación inmediata. Las plantas de ingeniería aceleraron en su crecimiento, extendiéndose hacia afuera en una ola visible de verde. El dragón dorado y el plateado se unieron, sus energías combinadas creando un efecto dominó de la transformación en el desierto. En cuestión de minutos, un área de varios kilómetros cuadrados se había transformado de arena estéril a un suelo fértil cubierto con las plantas diseñadas que los terraformadores habían estado luchando por establecer durante meses. Nos están ayudando a Terraform, dijo el Dr. Bennett con asombro. Están acelerando el proceso exponencialmente. Star proyectó una imagen para Mason. Los dragones que regresan regularmente, ayudando a transformar más y más planeta, trabajando en asociación con los colonos humanos. Fue una oferta de alianza, de amistad entre especies. El gobernador, dijo Mason, recurriendo a Emily Parker con emoción. Star y su gente quieren ayudarnos. Pueden hacer que la terraformación funcione mucho más rápido de lo que podríamos solos. Y a cambio, el dragón dorado proyectó una solicitud clara. Espacio de alimentación seguro. Quieren lugares seguros para alimentarse.
Mason tradujo a áreas designadas donde pueden absorber energía sin afectar nuestros sistemas y protección contra los cazadores. El gobernador Parker miró de los dragones a la transformación milagrosa del desierto, luego a las caras esperanzadoras de su equipo científico. Su decisión no fue difícil. Diles que aceptamos, dijo formalmente. El nuevo terror da la bienvenida a la amistad de los dragones. En los años que siguieron, la asociación floreció. La colonia estableció estaciones especiales de recolección de energía en órbita que fueron diseñadas específicamente para la alimentación del dragón, lugares donde las criaturas podían absorber de manera segura la energía que necesitaban sin interrumpir los sistemas humanos. A cambio, los dragones visitaron regularmente el planeta utilizando sus habilidades únicas para acelerar el proceso de terraformación. Los cazadores nunca regresaron al nuevo sistema terrorista. Starr explicó a través de Mason que habían difundido la noticia entre su tipo sobre este refugio seguro, advirtiendo a todos los dragones que eviten los territorios del cazador y los carriles de envío establecidos donde podrían ocurrir malentendidos. 10 años después del día en que Mason había llevado agua a un dragón moribundo, el nuevo terror apenas era reconocible. Lo que una vez había sido una colonia en dificultades en el borde de un vasto desierto ahora era un asentamiento próspero rodeado de bosques y campos. El proceso de terraformación, sobrealimentado por asistentes de dragón, había transformado casi la mitad de la superficie del planeta. Mason, que ahora tiene 22 años, se había convertido en el jefe xenobiólogo de la colonia y un enlace oficial con los dragones. Su conexión infantil con Starr se había convertido en un sofisticado sistema de comunicación que permitía un intercambio de información complejo entre humanos y dragones. Juntos, habían desarrollado tecnologías que beneficiaron tanto a las especies como a los protocolos establecidos para la interacción pacífica. En el aniversario de su primera reunión, Mason se paró en una colina con vistas al exuberante valle que alguna vez había sido desierto árido. Starr descendió del cielo para unirse a él, su forma masiva arrojó una sombra sobre el paisaje de abajo. Es difícil de creer que todo comenzó con una jarra de agua, dijo Mason, colocando su mano sobre la brillante piel de su amigo. La respuesta de Starr llevó la sabiduría y el afecto de sus años de amistad, amabilidad, poder, cambio, universo. Mason sonrió, entendiendo perfectamente. A veces, el acto de compasión más pequeño podría cambiar todo, podría forjar conexiones entre las propias estrellas, uniendo especies que nunca deberían haberse conocido, creando armonía donde solo podría haber habido miedo y conflicto. A medida que el sol se puso sobre el nuevo terror, el humano y el dragón observaban juntos, su amistad es un testimonio de las formas inesperadas en que el universo podía desarrollarse. Cuando alguien eligió la amabilidad por la indiferencia, cuando alguien se negó a abandonar a una criatura necesitada, incluso una tan extraña como un dragón moribundo de las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo y nos vemos en el siguiente.